En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda de Corintios 13:13. Hola mis queridos hermanos. Hoy vamos a tocar el tema de la Santísima Trinidad, ese gran misterio de nuestra fe, ese gran misterio con el cual abrimos y cerramos nuestros momentos de oración, ese gran misterio con el cual le abrimos nuestro corazón a Dios, ese Dios uno y trino en el cual creemos. Ese gran misterio con el cual nos protegemos de toda acechanza del maligno. ¿Qué simboliza el signo de la cruz? El signo de la cruz es una profesión de fe en la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fe en la encarnación y en nuestra redención en la cruz. Cuando se usa al bendecirse uno mismo con agua bendita, recuerda el propio bautismo en Cristo y la inhabitación de la Trinidad en cada uno de nosotros por ese bautismo. Es además un poderoso sacramental que nos protege del maligno y del mal en general. La Iglesia Católica celebra este misterio todos los años el domingo siguiente a Pentecostés, que en este año 2024 nos cae el domingo 26 de mayo. ¿Qué es la Santísima Trinidad? El Catecismo de la Iglesia Católica en su párrafo 234 señala: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. ¿Y qué significa que la Trinidad es un misterio? Los objetos de la fe cristiana, como la Trinidad, están más allá de la naturaleza creada. En cuanto a realidades sobrenaturales, no pueden ser conocidas por la razón ni los sentidos, sino que deben ser reveladas por Dios, que es el único que las conoce y comprende. Ese es el motivo por el cual la Trinidad es un misterio. Sin embargo, se puede razonar los misterios de la fe por analogía con elementos que sí conocemos y demostrar que no son incompatibles con la razón, sino que están más allá de la comprensión natural. Esa posibilidad es la base de varios dogmas que tienen que ver con misterios de la fe, que han sido promulgados por la Iglesia a lo largo de los siglos, así como las conclusiones teológicas a las que se ha llegado a través de la razón, todas fundadas en un acto de fe en la verdad del misterio.
Muchas veces se nos dificulta comprenderlo porque todo misterio escapa a nuestra razón y solo podemos comprenderlo a la luz de la fe, de la auténtica fe. ¿Cómo explicar el misterio de la Santísima Trinidad a los niños cuando muchas veces no encontramos explicación nosotros los adultos? Generalmente en la catequesis uno utiliza el símbolo, la figura del triángulo. Para formar un triángulo yo necesito tener 3 lados. Tengo 3 lados, 3 partes que forman una sola figura. Y lo mismo pasa con la Santísima Trinidad. Tengo 3 personas distintas que forman un solo Dios. Ese Dios uno y trino en el cual creo, al cual amo, en el cual está puesta toda mi fe. 3 personas que tienen una misma majestad, una misma gloria, una misma divinidad. 3 personas que merecen la misma adoración, la misma reverencia. ¿Cuál es el origen del término Trinidad? En la Sagrada Escritura se revela que Dios es uno y Dios es trino, en cuanto a que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esta es la fe de la Iglesia desde sus inicios. Con el tiempo evolucionó un lenguaje teológico, mayormente para excluir errores diversos acerca de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, 3 dioses o 3 modos o aspectos de Dios. Después del fin de la persecución romana en el año 313, la labor teológica de refutar errores respecto de Dios y de Cristo mantendría ocupada a la Iglesia durante los concilios de los siglos IV y V. Específicamente el término Trinidad parece haberse instalado hacia el fin del siglo II. Se encuentra el término expresado en griego trias, cerca del año 180, en Teófilo de Antioquía, que lo explica con las siguientes palabras: la Trinidad de Dios, el Padre, el Verbo y su sabiduría. Tertuliano adoptará el término en latín Trinitas, que en el siglo III se hará conocido. ¿Qué significa que Dios sea una Trinidad? El Catecismo, en sus párrafos 253 al 255, lo explica de la siguiente manera: la Trinidad es una. No confesamos 3 dioses, sino un solo Dios en 3 personas, la Trinidad consubstancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las 3 personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. Esto lo encontramos en el Concilio de Letrán, IV, año 1215. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo
no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo, el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina. Las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o sustancia. En efecto, en Dios todo es uno, excepto lo que comporta relaciones opuestas. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. La Trinidad es bíblica. Aunque la palabra Trinidad no aparece como tal en las Sagradas Escrituras, la Iglesia definió que el término describía la verdad acerca del Dios que revelan las Escrituras, un Dios y tres personas divinas. Muchos otros términos, por ejemplo, encarnación, persona, sacramento, han sido utilizados a lo largo de los siglos para enseñar verdades reveladas y han adquirido significados estables por haber sido usados de manera consistente o bien por decisión de la Iglesia. De esta forma, las doctrinas de la Iglesia pueden enseñar verdades acerca de algún misterio de Dios sin pretender definir de manera exhaustiva todo lo que puede decirse de ese misterio. La Trinidad, la fórmula trinitaria, es utilizada para el bautismo. El Catecismo de la Iglesia Católica en su párrafo 233 afirma: los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Esta fórmula trinitaria es tan central para el sacramento del bautismo cristiano y por ende para la justificación de los pecadores, que la Iglesia rechaza cualquier otra fórmula y la considera inválida, es decir, que no cumple con el propósito del bautismo. Eso incluye el bautismo de Juan, Hechos 18:25, el bautismo en el nombre de Jesús, que se confunde con el bautismo en Cristo como fórmula, o más actualmente el bautismo en el nombre del Creador, del Redentor y del Santificador. Por eso, cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios por el sacramento del bautismo, somos bautizados en este Dios que es uno y trino. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula que utiliza el sacerdote en los bautismos. Madre Angélica dijo: cuando rezamos a la Trinidad, pedimos que se vacíe nuestra memoria para que se llene del Padre, que se vacíe nuestro poder de razonamiento para alcanzar la humildad
y aceptar así los misterios, y que nuestro intelecto se llene de Jesús y que se vacíe nuestra voluntad de nosotros mismos para que seamos uno con el Espíritu. Y este gran misterio central de nuestra fe es el que vamos a estar celebrando este próximo domingo. Creemos en un Dios uno y trino, un misterio inabarcable, un misterio en el cual creemos por fe, por amor, en esa comprensión que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacernos tener. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Así lo hemos aprendido en el catecismo en todos los tiempos. 3 personas que reciben una misma adoración y gloria, porque tienen una misma divinidad, una misma sustancia. Entonces, a esta Santísima Trinidad vamos a pedirle que se nos revele en el corazón para que este misterio que no podemos comprender con la mente sea ampliamente abrazado con nuestro corazón. Y la fe es creer en aquello que no vemos. Entonces, abracemos esa fe que nos permite creer en este Dios uno y trino, este Dios en 3 personas maravillosas, Dios Padre que nos ha creado y nos ha entregado la maravillosa creación que puso en nuestras manos, Dios Hijo que ha sacrificado su vida para nuestra salvación, para nuestra redención, para hacernos libres del pecado. Dios Espíritu Santo, al cual hemos estado conociendo en este último tiempo. El Espíritu Santo, la persona más desconocida de la Santísima Trinidad. A estas 3 personas divinas en un solo Dios, le decimos hoy que nos iluminen la vida, que nos iluminen el entendimiento, la razón, la comprensión y la apertura de corazón para poder entender desde el amor todo aquello que no se puede entender desde la mente. Y así te decimos entonces en este día, Padre del cielo, Hijo y Espíritu Santo, nos vamos a asignar en tu nombre. Bendito Dios, bendita Santísima Trinidad, mi bendito Dios uno y trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dominus tecum, queridos hermanos, abracemos hoy a la Santísima Trinidad y dejémonos abrazar por este maravilloso misterio que encarna toda nuestra fe.